Ahora lo que voy a hacer es mezclar la maqueta con PHP. La idea de ahora sería cómo aprender a incorporar PHP en esta maqueta. Lo que voy a hacer ahora básicamente va a ser por PHP que se escriba automáticamente, por ejemplo, mi email, ¿sí? Y y nada más por ahora. Entonces, por ejemplo, cuando yo ingrese un valor acá, quiero que la aplicación me responda con mi mail incluido acá, escrito, y con un mensaje, por ejemplo, entre iniciar sesión y el primer campo, que diga que los datos son incorrectos. Por ejemplo, pongo los datos ingresados son incorrectos. Si yo me fijo, va a aparecer. El tema es que, como vimos en HTML, tratemos de no dejar los textos huérfanos. O sea, tenemos que sí o sí, o para que la maquetación nos quede bien, dejar estos textos dentro de alguna etiqueta. Yo lo voy a dejar dentro de un div, y ese div lo voy a maquetar, lo voy a dejar con estilos para que se vea como un mensaje de error. Bootstrap nos ofrece esos mensajes de error o de advertencia o de warning o lo que sea, solamente aplicándole la clase alert. Por ejemplo, la clase alert y agregándole la clase info. Alert info nos muestra un mensaje de información. Escribiendo un alert success nos muestra un mensaje de ok. Escribiendo la clase alert error, guión error, nos mostraría un mensaje de error. Estos mensajes son estilos que ya trae Bootstrap y los pueden cambiar, le pueden cambiar el color, le pueden cambiar las medidas, le puede cambiar todo. Yo directamente las voy a incorporar, como lo que acá va a aparecer va a ser un mensaje de error. Voy a decir que este div que acabo de crear va a ser un alert, y además de que es un alert error. Entonces acá me fijo y aparecería el mensaje de error. Tiene sus espacios, su fuente, su color, su sombra. Pero no me gusta cómo aparece demasiado simple. Y lo que voy a hacer es cambiar el texto y centrarlo. Los datos ingresados son incorrectos, o le voy a poner los datos ingresados no corresponden a ningún usuario. Uy, ningún usuario. Me fijo. Bueno, veo que no lo guardé. Ahora lo guardo. Ahora me fijo a ningún usuario. Ahora lo voy a centrar. Así como vimos la clase TextCenter para centrar el contenido, acá también se puede aplicar. Me fijo y queda perfecto. El tema es que esto tiene que aparecer cuando yo mando un mensaje. Cuando yo mando mi mail, por ejemplo, con una contraseña, y se supone que tiene que ser incorrecta, no cuando yo directamente la ejecuto. Entonces, para eso vamos a usar PHP. PHP, para poder mezclarlo con HTML, lo que primero tenemos que hacer es dejar el archivo con extensión .html. Entonces, voy a buscar la extensión. No encuentro la extensión. A ver. Properties. No, pero bueno, lo que vamos a hacer es crear un archivo HTML, digo PHP. A este archivo lo voy a seguir llamando login y le voy a poner el contenido del HTML. Veo que ya me ofrece las etiquetas de apertura y cierre, las borré. Me voy a traer lo que ya venía haciendo en el archivo PHP. Vamos a probar el archivo, a ver cómo quedó. Como es un archivo PHP, tenemos que tener en cuenta que SAMP
o el Apache que tengan esté encendido, esté trabajando. Yo lo tengo trabajando por el puerto 80, o sea que directamente yo si pongo en una nueva pestaña localhost barra agenda, tendrían que entrar a mi carpeta donde tengo todos los archivos. El archivo que estamos trabajando es login, entonces ahí me tendría que aparecer perfectamente el archivo que venía trabajando. El scroll me parece por una cuestión de que el contenido es más grande que la pantalla. Es normal. Acuérdense que esto viéndolo en un celular no aparece la barra de scroll, sino que con el dedo uno lo puede ir pinchando y scrolleando automáticamente. Lo que voy a hacer ahora es modificar el archivo para que me quede sin el cartel y después dejarlo con el cartel en el caso de que sea incorrecto. Por ejemplo, vamos a voy a dejar esto para que se vea bien. Nosotros vimos que para mezclar PHP con HTML, la forma de incorporar el lenguaje PHP en el lenguaje HTML era abriendo con esta simbología y cerrando con esta simbología. Todo lo que se escribiera acá adentro lo toma como PHP. Si yo por ejemplo copio esta línea y la copio acá, esto va a ser un error, ¿sí? Entonces yo por ejemplo acá puedo poner echo hola, entonces acá básicamente me aparecería el texto hola y luego me aparecería este H4. Lo ejecuto, es verdad, inspecciono el elemento para que vean y lo inspecciono más de cerca para que lo encuentre. Bueno, y ahí está. Básicamente empieza desde ahí hasta ahí el texto. La idea es que hagamos por PHP aparecer este cartel cuando es necesario, cuando nosotros ingresamos un correo y lo enviamos, y PHP lo tendrá que comparar. Entonces acá voy a borrarlo a esto y lo que voy a hacer es primero detectar, antes de que empiece a mostrar lo que tenga que mostrar, si hay un correo seteado. Por ahora lo vamos a hardcodear, lo vamos a definir como si nosotros tuviéramos una variable email con un email, francoalejandrog@gmail.com. Entonces lo que acá haríamos es preguntar si hay un email en el lenguaje PHP. Entonces acá preguntamos if algo de true or false y se haga tal cosa. En este caso yo voy a preguntar si email es igual a francoalejandrog@gmail.com. Si es así, no voy a aparecer nada, o podría aparecer el cartel diciendo que es incorrecto, y si no, haría lo contrario. Por ejemplo, si es igual a eso, mostraría el alert, o sea que acá yo cierro PHP, mantengo abierto PHP, y el alert que tenía puesto lo voy a poner entre el lenguaje. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a dejar más bonito. Ahí está. Entonces tenemos ahí está. Si el email que nosotros tengamos es igual a francoalejandrog@gmail.com, mostraríamos el div este. Si no, no mostraría nada, o sea, nosotros no tenemos el si no incluido. Probémoslo a ver si funciona. Evidentemente lo estamos ejecutando y nos está mostrando el div porque
la variable email contiene Franco Alejandro G. Si yo le cambio el texto, por ejemplo ahí le puse otro texto y lo vuelvo a ejecutar, no aparecería. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es fijarme en internet algún script, alguna función que me permita saber si lo que nosotros ingresamos es un mail. Y si mail punto php. Vamos a fijarnos en PHP cómo podemos verificar si un string es un email. Acá en php.net tenemos validaciones, listas del lenguaje. Por ejemplo, esto dice: el email A es joe@example.com, y si no, el email B es bogus. Si nosotros hacemos una función filter donde ingresamos el email A y le decimos que el tipo de validación va a ser de email, nos retornaría un true or false, un verdadero o un falso, acerca de si el string ingresado es un email o no es un email. No hace falta darle mucha bola a lo que estamos escribiendo, sino que con nosotros encontrar funciones que nos permitan detectar si es o no un email o si es o no el resultado que nosotros esperamos, nos va a funcionar perfectamente. Por ejemplo, yo me llevo esto y lo voy a probar en el código. Lo voy a probar antes de que empiece el HTML. Abrimos el PHP, lo cerramos y adentro mostramos el email A, el email B y hace un filtro acerca de ese email. ¿Es un email joe@example? Y nos va a decir que sí. Y también vamos a hacer una comparación sobre algo que no es un email para ver si realmente escribe esto es un email. Fijémonos y nos va a decir this joe@example es un email considerado como válido. Y no nos muestra nada acá, porque si nosotros hacemos un else, para el caso de que no sea, decimos esto no es un email. Nosotros nos fijamos y nos va a decir, nos va a pasar por el primer if, va a preguntar si es un email, nos va a dar que sí, entonces va a decir este email es un email considerado válido. Y el otro va a pasar por el else y va a decir esto no es un email. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer acá es cambiar esta instrucción y vamos a poner esta. Acá filtramos el email en cuestión y le decimos que el tipo de validación va a ser si es un email. Si es un email, va a mostrar los datos ingresados no son correctos. O por ejemplo, si no es un email, yo podría decir, si no es un email, el email, el correo electrónico ingresado no es un correo válido. Entonces sería más coherente la instrucción. ¿Qué mostraríamos después? Le diríamos, bueno, el correo que ingresaste no es un correo válido, por ejemplo Franco Alejandro G nomás. Lo ingresaríamos y me tendría que mostrar acá el email que yo ingresé para poder corregirlo. Si yo presiono F5 me lo mostraría esto en blanco. La idea es que me lo complete. Nosotros vimos que para ingresar al input, para que nos aparezca este texto como placeholder, se ponía el atributo en el input como placeholder y el valor que nosotros queríamos mostrar. Para nosotros tener un valor seteado, como si el usuario lo hubiera puesto, es el atributo value. Entonces, por ejemplo, si acá yo pongo value, iría mi correo o lo que sea, yo ejecuto el archivo y automáticamente me va a setear mi correo. Ahora, yo voy a setear no ese correo, no la palabra mi correo, sino que el correo que yo estoy acá trabajando. El correo se llama email, está en PHP.
Entonces nosotros, para poder mostrar dentro del atributo, borramos la palabra que tenemos, abrimos PHP y ponemos echo y el email. Si yo aprieto F5, me va a aparecer el email en cuestión que estamos trabajando. Si yo lo modifico acá arriba, le pongo algo así, acá me aparecería, haría qué cosa, la validación que ya teníamos seteada. Si no es un email, diría el correo electrónico ingresado no es un correo válido, y el email ese o esa palabra que nosotros estábamos trabajando se va a imprimir dentro del input para que lo podamos modificar. Voy a sacar esto, que era el ejemplo de php.net. Y listo. Si nosotros volvemos a ejecutarlo, vamos a tener el archivo andando bien. A ver, bueno, eso es una de las cosas en cómo se maneja PHP. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos desde la URL crear una variable, por ejemplo email, y darle un valor, nosotros podemos interpretar desde PHP eso que escribimos acá arriba. Esta forma de trabajar por la URL son variables dentro de un array que se denominan por get, ¿sí? Es decir, si nosotros escribimos la variable igual al valor, nosotros las podemos obtener acá de esta manera. Es decir, por get obtenemos la variable email. Esto vendría a tener el valor que nosotros ingresemos acá. Ahora, eso que nosotros ingresamos acá queda en esta variable, pero yo voy a seteársela a email. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es la variable, el valor que viene dentro de la variable email va a setearse a email. Después, email va a verificar si es un email válido. Si no lo es, va a mostrarse este div, y si hay algo ingresado acá arriba, va a setearse acá, esté o no esté escrito nada. Por ejemplo, yo ahora le doy enter. ¿Qué hace? Hizo la validación, entendió que Franco Alejandro G ahora es un email. Dijo, el correo ingresado no es válido porque este valor no es un email. Si yo acá pongo @gmail.com, el valor se va a comparar, va a preguntar si es o no un email. Si no era un email, iba a mostrar el cartel, y si no lo muestra, y el email escrito iba a aparecer dentro del input. Esa es una de las formas para trabajar por get. Ahora, no es recomendable que nosotros utilicemos la misma página para enviar y recibir datos. Esto que hicimos acá lo hicimos a mano alzada, o sea, lo escribimos y listo, y lo ejecutamos. La idea es trabajar desde un lugar donde se envían los datos, y en otro lugar, en otro archivo, trabajar donde se reciben los datos. Por ejemplo, esta vendría a ser mi pantalla donde se envía el dato, y nosotros tendríamos que tener otra pantalla donde se recibe. Por ejemplo, acá voy a crear un archivo recibir, por ejemplo. En recibir ya tengo mi estructura PHP, y lo que voy a hacer, por ejemplo, es hacer un print R de todo lo que venga por post. Post es la otra forma, es la otra forma de mandar datos. Nosotros acá vimos la forma que es por get, y la que es por post es la que se envía desde el navegador por detrás y que está seteada dentro de un formulario. Es decir, nosotros acá tenemos que tener un formulario
Y cada uno de los elementos que va a recibir desde otro lugar tiene que tener un nombre para nosotros saber cómo llegó. Nosotros acá arriba le dijimos que la variable que iba a recibir iba a llamarse email. Bueno, acá nosotros tenemos que decirle a este elemento que lo que se envíe va a llegar como el nombre email. Entonces, acá nos dice correo electrónico en el input que hicimos, le vamos a poner un name que se va a llamar email. Pero, para poder saber a dónde lo vamos a enviar y qué es lo que se va a enviar, tiene que estar en un formulario. Entonces, nosotros, desde que iniciamos sesión, acá por ejemplo, hacemos un formulario y hasta que terminamos de enviarlo, podemos cerrar el formulario. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde enviamos estos datos? Y cómo y por qué método lo enviamos. Acabamos de ver dos métodos. El método por get y el método ahora que vamos a ver es por post. Si nosotros no le decimos por qué método lo va a enviar, siempre lo va a enviar por get, ¿sí? Y si no le decimos a dónde lo va a enviar, siempre lo va a enviar a la misma página. Entonces, esos datos se le dicen al formulario. Le decimos que el método es por post y que el archivo se indica por el atributo action. Action a recibir. Se lo vamos a enviar a los datos al archivo recibir.php. Es decir, que nosotros cuando enviemos el formulario va a acceder el archivo recibir con los datos que acabamos de enviar. Los datos que acabamos de enviar van a estar siempre dentro del formulario, porque podemos tener muchos formularios que vayan a distintas páginas y por distintos métodos. Entonces, tenemos un formulario que va al archivo recibir por el método post. Acabamos de enviar el correo electrónico. Vamos a identificarlo con la palabra email. Entonces, en recibir, el printr lo que hace es mostrar todos los valores que tenga dentro en post. Si nosotros queremos acceder a un valor que nosotros sepamos que existe, directamente podemos hacer un echo al post en la posición que nosotros queramos. Podemos hacerlo por número en la posición del index, porque si es un array puede tener muchos elementos. Pero si nosotros sabemos cómo se llama el elemento que va a llegar, le ponemos directamente el nombre del elemento. Acá voy a hacer un echo, pero le voy a concatenar dos cadenas. Esto vendría a ser la variable y esta la cadena que tengo para que sepa que estoy mostrando. Si no me va a aparecer todo junto. Por ejemplo, muestro el email ingresado en la página login.php es dos puntos, dejo un espacio para que no se pegue y se pegaría el email. Bueno, vamos a probarlo. Voy a cargar la página. Esto todavía sigue funcionando. Si nosotros lo dejo así, el valor ingresado es nulo, y entonces acá va a comprobar si nulo es un correo electrónico. Si no lo es, va a mostrar el div y va a escribir dentro del input el nulo, el vacío que nosotros ingresamos. Acá por ejemplo ya estamos enviando a recibir.php los valores que ingresemos acá. En este momento solamente hemos dicho que este valor va a recibir como email desde otro lado, pero este no le hemos dicho nada. Entonces, acá por ejemplo es Franco Alejandro G. Si yo ahora, presionando enter nomás, se envía el formulario y se va a enviar al archivo recibir.php, como lo veníamos haciendo. El printr lo que hacía es desplegar, es ver todos los elementos que tenía post, y nosotros acá, cuando lo estábamos enviando, o sea en el archivo anterior, los únicos elementos que enviamos era este, el de email. Entonces si yo vuelvo, me voy a encontrar con que el array, el post, solamente tiene un elemento, y que ese elemento contiene la palabra Franco Alejandro G. Luego dijimos que después de que se muestre todo el post, mostramos la frase el email ingresado en la página login.php es, y vendría a ser
el valor de la posición del array del post. Nosotros, esa sería la otra forma, y para completarla la voy a terminar bien. Acá queremos enviar la contraseña, entonces acá le decimos contraseña o password para que quede un poquito mejor. Se estaría enviando el email y la contraseña. Nosotros refrescamos y esto que aparece en amarillo es de Chrome. Detecta el formulario, trata de recordar el formulario dónde va, de qué dominio pertenece, localhost, y guarda como un historial. Lo que hace es de identificar, si ustedes escriben siempre en localhost una palabra determinada, que justo esa palabra determinada es un campo en email, que es muy común encontrar en cualquier dominio, esa palabra va a quedar guardada en Chrome para que la próxima vez que nosotros ingresemos se esté directamente para apretar aceptar. Acá, por ejemplo, yo hace ratito escribí administrador y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tenemos formularios que se envían, Chrome va a preguntarle si queremos guardar las contraseñas o los usuarios. Pueden guardarlos o no, es cuestión de ustedes. Después borrar las cookies y listo. Acá envío la palabra administrador en el input que va a llegar como email, y acá envío la contraseña en el input que se va a llamar password. Lo envío. Los botones que están dentro de un formulario y no son más que un botón funcionan como submit, funciona como type submit, funciona de la misma manera. Si nosotros queremos que esos botones no funcionen como submit, tenemos que decirle que es un type button. Entonces el botón no va a funcionar como envío del formulario, ¿sí? Pero si mientras no le digamos nada, el botón va a enviar nuestros datos. Listo, eso sería todo.